Saludos mis queridos amigos que nos miran. Dios te bendiga grandemente. Ahí donde te encuentras, quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Es un tema muy importante para tu vida. Es un tema muy importante para mi vida. ¿Sabes por qué? Porque hay esperanza. Aún en este momento, en este mundo que colapsa, en el mundo en que vivimos, que está destruyéndose día a día por causa de los desastres naturales, por enfermedades. Aún en medio de todo esto, hay esperanza aún. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios en quien confiar. Y ese Dios es hermoso. Ese Dios es todopoderoso. Ese Dios tiene un plan para tu vida. En el momento en que el hombre cae, Dios tenía un plan para la humanidad, para que la humanidad viva con esperanza de un Salvador. Estamos viviendo en estas fechas que el mundo todo recuerdan la crucifixión de Jesucristo hace más de 2000 años. ¿Sabes? Ese sacrificio de Cristo era inmerecido para ti y para mí. Pero Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Para que tú y yo si creemos en Él, no nos vamos a perder. Quiero compartir un texto en esta tarde, en este día santo del Señor, que es sábado, en el cual, como hijos de Dios que creemos y aceptamos ese sacrificio de Cristo, creemos que este día es para alabar su nombre, porque está escrito. Quiero invitarte ahí en la carta de Pablo a los Éfesos, a los de Efesios, que dice en el capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Ahora, la gracia, ¿de dónde viene? Viene de Dios. La gracia es de parte de Dios, no es parte nuestra. Y esa gracia no la merecíamos. Ahora, pero para poder recibir esa gracia necesitamos ejercer fe de parte de nosotros. Tú y yo tenemos que creer que Dios existe, que Dios dio su vida por ti, por mí. Y entonces de esa manera nosotros, al tener esa fe en Dios, aceptamos la dádiva divina de Dios. Si no tenemos esa fe, no podemos aceptar esa dádiva divina de Dios que Él nos ofrece. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú y yo tenemos que tener esa fe, creer que Dios nos ofrece esa gracia de salvación, que dio su vida por ti y por mí. Tú y yo somos salvos cuando confirmamos en Cristo y nos entregamos completamente a Él. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, entonces lo confirmamos aceptándolo y nos entregamos por completo, dejando todas las cosas que nos impiden caminar con Cristo, aceptar a Jesús en nuestra vida.
Ahora, déjame decirte que la fe no es la causa de nuestra salvación. Tú vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Sí, nuestra fe no es la causa de nuestra salvación, sino es un medio. Es un medio por el cual podemos obtener la salvación. ¿Por qué? Porque al tener esa fe en Jesús, en Dios, que dio su vida por ti y por mí, aceptamos la gracia, aceptamos la dádiva divina que Dios nos ha dado. Esa dádiva divina que Dios ha dado al dar a su Hijo para morir, que tú y yo no lo merecíamos, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios es tan grande. San Juan 4:8 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero no es de vosotros. No es de vosotros. Es decir, la salvación no está al alcance de nuestras propias fuerzas. No está la salvación no está al alcance de las fuerzas o de la propia fuerza humana. Hace unos días, quizás unos 3 días, antes de finalizar este mes de marzo, estamos hoy el sábado 3 de abril, hace algunos 3 o 4 días atrás me platicaba una persona, me decía, pues yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Creo que me salvaré. Pero en realidad déjame decirte que no, porque dice la Escritura allí, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos ser salvos por nuestras propias obras, sino por la gracia. Porque dice Pablo a los Efesios, porque por gracia soy salvo por medio de la fe en Cristo. Esto no es don, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y a veces pensamos que podemos alcanzar la salvación por nuestras propias fuerzas humanas, cuando en realidad no es así. Porque es un don de Dios. La salvación es un regalo. Es un regalo que no tiene precio. Es un regalo que tú no lo puedes pagar con tus obras. Es un regalo que tú no lo puedes pagar con nada que tenga valor en este mundo. Hoy en día hay un hombre muy famoso que está pensando en construir naves espaciales para ir a otro planeta y edificar casas. Tiene ya en marcha su plan y ofrecer ese boleto solamente para los que tienen dinero para que alcancen y puedan ir allá. Porque según el mundo va a ser destruido por el mismo humano. Este mundo sí será destruido, mi querido amigo, déjame decirte. Este mundo se está deteriorando. Y solamente allí, en ese plan de este hombre, con sus propias fuerzas humanas, quiere salvarse, quiere rescatar, según a la humanidad, que puede lograrlo con sus propias fuerzas, pero no pone a Dios en primer lugar. No sabe que si toma la decisión de aceptar a Dios en su vida, puede
ser salvo, pero no por un tiempo, sino por toda la eternidad, porque aceptando a Cristo Jesús viviremos para siempre con Él. Y no saldremos nosotros de aquí, sino que vendrá Dios por nosotros a rescatarnos. Y solo unos pocos alcanzarán aquí en este mundo, según, entre comillas, escapar de este mundo, aparentemente, pero en realidad no. Pero Jesús te ofrece una vida, una salvación gratuita por gracia, dice. Solamente aceptando, viviendo en armonía con Él, aceptando ese sacrificio que hizo por ti, por mí, aceptando ese regalo que no lo merecíamos. ¿Cómo es que el mundo se ha deteriorado? ¿Cómo es que el mundo ha caído? ¿Cómo es que el mundo cayó en esta situación en la que estamos, en la que nos encontramos? Cuando Dios creó al hombre en perfectas condiciones, tanto moral, física y espiritual, mental, lo creó perfecto, sin pecado, pero lo dejó con un libre albedrío y el hombre desobedeció a Dios. Dios le dio un mandamiento y que obedeciera y que no tocara ese. Puso un árbol en medio del huerto y le dijo que no lo tocara porque si lo tocaba, él moriría. Y él tristemente desobedeció a Dios, pero no por su voluntad, sino porque hubo un tentador. Dios ya le había advertido, pero él cayó. Dice en Génesis 2:16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, y más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Y la serpiente vino y dijo todo lo contrario, poniendo en mal a Dios, diciendo que Dios era un mentiroso. En el versículo 3 podemos encontrar donde dice que entonces Eva se encuentra con la serpiente y empiezan a dialogar. Pero llega en el momento en que Eva le dice a la serpiente, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no moriráis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Tremenda mentira. El hombre fracasó. El hombre cayó en pecado. Desobedeció a Dios. Y la muerte llegó. Donde no había muerte, donde no había pecado, el pecado llegó. Porque ya había alguien que se había rebelado en el cielo contra Dios. Y ese era el enemigo de Dios, era Lucifer. Porque no quería. Porque quería estar en contra de Dios, destruir todo lo que Dios ha hecho. Ahora, Dios dijo, no lo toques. Vino el enemigo y dijo, sí, tócalo. No pasa nada. Porque quería ver destruido a Adán y a Eva. El diablo siempre está en contra de los planes de Dios. Pero Dios tiene un plan perfecto. Y ese plan es su gracia, es su amor para la humanidad. Y ese plan fue Jesús que vino a dar su vida por ti y por mí.
Ahora Dios quiere que vuelvas a Él. Porque al obedecer el hombre al enemigo está destituido de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a rescatar, a pagar ese precio tan grande. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino en el cual podemos ir. Quizás podremos decir que hay otro camino en el cual podemos nosotros ir, pero en realidad no. Solamente hay un camino. Y ese camino es Cristo Jesús. No hay otro. Déjame mostrarte otro texto muy importante en el que Jesucristo dice: San Juan 14. San Juan 14. Dice así: y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, ¿quién es la verdad? ¿Dónde se encuentra la verdad? La verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras. Las Escrituras te muestran la verdad. Y Jesús es la verdad, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo podemos encontrar esa verdad? En San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dijo Jesucristo. Escudriñen las Escrituras. ¿Y qué es escudriñar las Escrituras? Escudriñar las Escrituras quizás es como leer un periódico y listo. No, no es así. Ver una noticia en el televisor, en la pantalla, y ya pasó. No, escudriñarla es ver, es analizarlo profundamente. ¿De qué me habla? ¿Por qué habla así? ¿Por qué dice así? ¿Qué planes tiene ahí Dios para mí? Y el plan de Dios es que tú seas salvo. Y no tienes que hacer nada, solamente entregar tu vida a Jesús. Solamente entregar la vida a Cristo Jesús y caminar con Él. Porque por gracia sois salvos, no por obra para que nadie se gloríe. Decía este amigo que solamente por sus obras. Y muchos amigos, muchos cristianos creen que por obras seremos salvos, cuando en realidad, si creemos que por nuestras obras seremos salvos, estamos perdidos. Porque seremos salvos por la gracia de Cristo, por ese regalo que Cristo nos dio. Pero para poder aceptar ese regalo tenemos que tener fe, porque la fe es el medio de nuestra salvación. Nuestra fe, sin fe no podemos agradar a Dios. Ahora, cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu vida, si en este momento tomas tu decisión para aceptar a Cristo en tu vida, déjame decirte, vas a caminar con Jesús. Vas a andar como Jesús anduvo. ¿Cómo conocer que andas con Cristo Jesús? El apóstol Juan, en su primera carta, dice así: en esta primera carta, capítulo 2, versículos 3 en adelante, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos
si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esta verdaderamente, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Jesús anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Ahora, para poder andar como Jesús anduvo, tenemos que permitir que el Espíritu Santo en nuestra vida nos dirija y que pueda dirigir nuestra vida y que podamos caminar con Cristo. Porque si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos dirija, no podemos hacer lo que Jesucristo hizo. Y para poder conocer, tenemos que ir a escudriñar las Escrituras, escudriñar la vida de Jesús, escudriñar la vida de los apóstoles. ¿Qué hicieron? Caminaron con Cristo, anduvieron con Cristo. No vamos a guardar los mandamientos porque para ser salvos, sino porque ya aceptamos la salvación que es Cristo Jesús en nuestra vida y empezamos a caminar con Cristo, obedeciendo sus mandamientos. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron? Al desobedecer el mandamiento de Dios, tristemente entró la muerte, entró el pecado y Dios lo destituyó. Entonces, al aceptar el camino, la verdad, que es Cristo Jesús, vamos a caminar con Cristo, obedeciendo su palabra, y vamos a andar como Él anduvo, y vamos a analizar la vida de Cristo, cómo anduvo, qué hizo Jesús. ¿Obedeció los mandamientos de su Padre? Sí lo hizo, déjame decirte. Y allí, escudriñando la Escritura, tú la vas a encontrar. Vas a encontrar como Jesús lo hizo. Pero no lo vas a hacer para ser salvo, porque ya has encontrado la salvación que es Cristo y caminar con Él, y vas a caminar cada día. Y el Señor va a transformar tu vida. Uno de ellos, quiero contarte rapidito así. Uno de ellos, de sus discípulos, era Pedro. Pedro era mal hablado, era un hombre muy de carácter débil. Se enojaba por todo, se enfrentaba a todo. Sacaba espada porque quería defender a Jesús. En una ocasión le voló la oreja a uno de los soldados. No aprendía. Pero de tanto caminar con Cristo Jesús, llegó el momento que el Señor Jesús transformó su vida. De tanto caminar con Cristo, no se dio cuenta cuando el Señor ya había transformado su vida. No hay nada que el Señor no pueda transformar si tú caminas con Cristo y permites que el Espíritu Santo transforme tu vida. Vives una vida difícil en este mundo. No puedes dejar el vicio, no puedes dejar cualquier cosa que te impida en este mundo vivir feliz. Jesús puede romper esas cadenas. Pero Jesús te está haciendo la invitación para que camines con Él. Y cuando Él venga, te llevará a la patria celestial. Pedro, si lees la historia, va a llegar el momento en que Jesús le hace 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, te amo.
Pedro, en verdad me amas, Señor, tú lo sabes que te amo. Pedro, me amas. Y entonces Pedro le dice, Señor, tú lo sabes, y se echó a llorar Pedro. Ahora Pedro, que era valiente, ya estaba humillándose ante Jesús. El Señor había quebrantado su corazón, había transformado su corazón. Otro de ellos era Juan, era el discípulo amado. Se recostó en su pecho de Jesús, porque solamente en Él podía encontrar el consuelo, la paz. En nuestra vida siempre va a haber problemas, pero en Cristo Jesús vas a encontrar consolación. Y si caminas de la mano de Él, al final el Señor Jesús va a darte la corona de la vida. Yo te invito, mi amigo, entrégate a Jesús. Entrega tu vida a Cristo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres conocer más de Cristo Jesús? Escribe en los comentarios ahí abajo. Suscríbete y escribe tu comentario y te daremos más información. Si quieres conocer más de Jesús, quieres conocer más de la verdad, quieres conocer más de esa gracia que el Señor Jesús nos ha ofrecido, nos ha dado, que no lo merecíamos. Entonces, yo te invito a que escudriñes la palabra de Dios. Quiero orar por ti. En este momento, inclinemos el rostro. No sé en qué momento lo estés viendo, pero la bendición de Dios te quiere alcanzar. Dios quiere lo mejor para tu vida. Inclinemos el rostro. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por esa gracia infinita que tú nos das, por ese regalo precioso de la gracia divina, de ese plan que tuviste en el cielo para enviar a tu Hijo, que diera su vida por nosotros. Es un precio que no podemos alcanzarlo. Dio su vida por nosotros y queremos aceptarla. Aquellos que están viendo de aquel lado de la pantalla, que en sus pantallas, que ellos puedan aceptarte también y conocerte y entregar su vida a ti. En tus manos, Señor, te lo pongo. Si sea un joven, un adulto, si está pasando por situaciones difíciles, que tú puedas solucionar sus problemas. Solamente que Él abra tu corazón a ti y que te acepte como su Salvador personal. Gracias, Padre Santo, por ese amor. Gracias por tu gracia. Gracias por la muerte. Porque nos has dado la vida. Tú eres el camino, la verdad y la vida. En tus manos nos ponemos y pongo cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. Dios te guarde donde quiera que te encuentres.